Las luces doradas del restaurante, el ánima, danzaban sobre los rostros poderosos que definían el destino de México. Alejandro Garza observaba la mesa redonda como un depredador evaluando su territorio. A sus 42 años, había transformado una pequeña emisora de radio heredada de su padre en un imperio que controlaba 3 canales de televisión, 2 periódicos nacionales y la plataforma digital más influyente del país. Su voz grave retumbaba en el salón privado mientras explicaba a los inversionistas rusos las cifras impresionantes del último trimestre. El ruso fluía de sus labios con la misma naturalidad que el español, adquirido durante años de negocios internacionales. Cada palabra era calculada, cada pausa dramática milimétricamente planeada. Alejandro no solo informaba, seducía, manipulaba, moldeaba realidades. Controlamos el 70% de la opinión pública en el centro del país, dijo, saboreando cada sílaba como un vino caro. Nosotros no solo reportamos los hechos, nosotros decidimos qué hechos importan. Los rusos sonrieron, impresionados. Alejandro sonrió de vuelta, sintiendo el poder familiar corriendo por sus venas. Este era su mundo, su escenario, su reino absoluto donde la verdad era solo una herramienta más de trabajo. La mesera se acercó para servir el vino. Alejandro la observó con interés predatorio, notando la curva elegante de su cintura, los movimientos precisos, la postura digna que contrastaba con el uniforme sencillo. Una idea maliciosa brilló en sus ojos. Posmotrite naetu prekrasnuyu talyu, murmuró en ruso a los inversionistas, seguro de que sus palabras eran invisibles para ella. Interesno, skolko ona stoitsanoch. Los rusos rieron en voz baja, cómplices de la provocación. Alejandro sintió la familiar embriaguez del poder absoluto, del hombre que podía decir cualquier cosa, porque nadie se atrevería a cuestionarlo. La mesera terminó de servir y se enderezó lentamente. Sus ojos encontraron los de él con una intensidad que lo tomó por sorpresa. Cuando habló, su voz era suave como la seda, pero cortante como el acero. Spasibo za komentari o moyeitali, señor, dijo en un ruso impecable, cada palabra una afilada cuchilla. No ya predpochitayu, što vi vi otsenivali kachestvo obslushivania, anechasti moyegotela, y odvechayan avash vopros, ya ne prodayus. El silencio cayó sobre la mesa como una guillotina. Alejandro sintió que la sangre se le iba del rostro, mientras la realidad lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. Ella había entendido cada palabra, cada insinuación degradante, y había respondido con una elegancia que lo redujo a la nada. En las 3 semanas siguientes, Alejandro Garza se convirtió en un hombre obsesionado. Por primera vez en décadas, alguien había roto su armadura de invencibilidad, y la esquirla clavada en su orgullo dolía más con cada día que pasaba. Movilizó discretamente a su equipo de investigación periodística, el mismo que usaba para desenterrar secretos de adversarios políticos. El expediente que llegó a su escritorio fue una revelación perturbadora y fascinante. Sofía Ramírez, 29 años, licenciada en Historia del Arte por la UNAM, con especialización en arte moderno mexicano y vanguardias europeas. Hija de un profesor de literatura rusa jubilado, había aprendido el idioma en casa desde niña, pero era su historia profesional la que realmente capturó la atención de Alejandro. Sofía no era solo una mesera, era una académica brillante cuyo mundo se había derrumbado 2 años antes. Como curadora asistente en el Museo de Arte Contemporáneo, había descubierto irregularidades en una exposición de obras rusas del siglo XX. Su investigación reveló un sofisticado esquema de falsificación que involucraba piezas valuadas en millones de dólares. Los nombres en el informe de Sofía se leían como una lista de los contactos más valiosos de Alejandro. Ricardo Morales, el industrial cuya familia controlaba 3 de los mayores museos privados del país. El secretario de Cultura, que autenticaba obras para coleccionistas internacionales. Incluso clientes directos de su empresa, magnates que financiaban sus operaciones a cambio de silencio editorial sobre sus negocios cuestionables. Sofía había llevado sus hallazgos a las autoridades, a la prensa, a los superiores del museo. La respuesta fue rápida y brutal. Su investigación fue desacreditada por expertos comprados, su reputación destrozada en artículos que Alejandro ahora reconocía como plantados en periódicos de la competencia. Amenazas veladas forzaron su renuncia. El mundo académico se le cerró como si tuviera una enfermedad contagiosa. En cuestión de meses, una de las historiadoras de arte más prometedoras del país se había convertido en persona non grata, forzada a trabajar como mesera para sobrevivir. Alejandro cerró el expediente con manos temblorosas. Por primera vez en su carrera, había encontrado a alguien que había sido destruido por el mismo sistema que lo había enriquecido a él.
y no podía sacarse su rostro de la mente. Su primer intento de acercamiento fue un desastre calculado. Volvió a El Ánima la semana siguiente, esperándola al final de su turno con flores costosas y una sonrisa que había conquistado a ministros y celebridades. Sofía lo vio venir y su rostro se endureció como el mármol. «Vine a disculparme adecuadamente», dijo él, ofreciéndole las rosas, «y quizás a conocerla mejor». «¿Conocerme?» Sofía rió. Un sonido sin humor. «Usted ya lo hizo, ¿no es así? Estoy segura de que a estas alturas sabe hasta mi color favorito». Alejandro cometió el error fatal de sonreír con orgullo. «De hecho, sí, azul ultramar, como el cielo en las pinturas de... Lárguese de aquí». Su voz era baja, pero cargada de una furia helada que lo hizo retroceder instintivamente. «¿Cree que el poder y el dinero le dan derecho a investigarme como si fuera una acción en la bolsa? ¿A reducirme a datos en una hoja de cálculo? Sofía, yo. Señorita Ramírez para usted. Y no vuelva aquí, no quiero volver a ver su cara». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Alejandro solo con sus rosas caras y su dignidad en pedazos. Por segunda vez, ella lo había reducido al silencio. Y por segunda vez, descubrió que eso solo aumentaba su obsesión. Los 2 meses siguientes fueron los más extraños en la vida de Alejandro Garza. El hombre que había construido un imperio manipulando verdades, ahora se encontraba estudiando vorazmente, tratando de entender un mundo que siempre había ignorado. Libros de historia del arte se apilaban en su escritorio junto a informes financieros. Pasó noches leyendo sobre las vanguardias rusas, sobre Kandinsky y Malevich, sobre la influencia de la Revolución de 1917 en el arte moderno. Descubrió que Sofía había escrito artículos brillantes sobre la conexión entre los muralistas mexicanos y los artistas soviéticos de los años 20. Su tesis de maestría, Diálogos revolucionarios, la influencia mutua entre Rivera y Brodsky, había sido elogiada internacionalmente antes de su caída en desgracia. Alejandro leyó cada palabra, fascinado por la mente que se revelaba a través de la prosa académica, elegante y apasionada. Más perturbador aún era descubrir cuántas veces su propia empresa había participado en el silenciamiento de voces como la de ella. Reportajes censurados sobre irregularidades en subastas de arte, investigaciones abortadas sobre el mercado negro de antigüedades prehispánicas, artículos críticos sobre museos privados que nunca salieron al aire. Cada descubrimiento era una puñalada en su conciencia recién despierta. Una tarde, hurgando en los archivos personales de Sofía que su equipo había recopilado, Alejandro encontró algo que lo dejó sin aliento. Era un poema manuscrito, aparentemente copiado de un libro, con anotaciones en los márgenes. Akhmatova, reconoció, recordando sus lecturas recientes sobre poesía rusa. Las anotaciones de Sofía revelaban un alma sensible y melancólica, que contrastaba dramáticamente con la mujer feroz que lo había enfrentado. No bajo el dosel de cielos extranjeros, leía una de las estrofas subrayadas, ni bajo la protección de alas extranjeras. Yo estaba con mi pueblo entonces, allá donde mi pueblo, por desgracia, estaba. Alejandro cerró los ojos, comprendiendo de repente. Sofía no era solo una víctima del sistema, era una resistente, alguien que había elegido quedarse con su pueblo, incluso cuando eso significaba sacrificarlo todo. Y él, Alejandro, había sido uno de los arquitectos de su destrucción. La semana siguiente, hizo algo que nunca había hecho en su vida adulta. Actuó sin calcular las consecuencias. Apareció en El Ánima, al final del turno de ella, pero esta vez sin flores, sin regalos, sin la sonrisa predatoria de siempre, solo con un libro en las manos. «Sofía», dijo cuando ella intentó pasar a su lado. «Por favor, solo un minuto». Ella se detuvo, más por sorpresa que por cortesía. Había algo diferente en él, una vulnerabilidad que no había visto antes. «Leí su artículo sobre Akhmatova y la resistencia cultural», dijo él, ofreciéndole el libro. «Y este poema me hizo pensar en usted». Sofía miró el libro, una primera edición de Requiem de Anna Akhmatova, que probablemente valía más de lo que ella ganaba en 6 meses, y luego al hombre que se lo ofrecía. Por primera vez, no vio al magnate arrogante, sino algo más desconcertante: sinceridad. «¿Usted leyó a Akhmatova?», preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. «Estoy aprendiendo», admitió Alejandro, «sobre muchas cosas, sobre arte, sobre integridad, sobre el precio de mantenerse fiel a los propios valores cuando el mundo entero conspira en tu contra». Sofía estudió su rostro, buscando señales del juego que seguramente él estaba jugando. Pero todo lo que vio fue un hombre cansado, genuinamente perdido, tratando de encontrar un lenguaje que no fuera el del poder y la manipulación. «¿Por qué está haciendo esto?»,
preguntó ella, su voz más suave de lo que pretendía. Porque usted me humilló, dijo él simplemente, y porque fue la primera vez en 20 años que alguien me dijo una verdad que necesitaba escuchar. Se quedaron en silencio por un largo momento. Sofía sentía que su resistencia flaqueaba ante la cruda honestidad en sus ojos. Era peligroso, lo sabía. Hombres como Alejandro Garza no cambiaban, solo se adaptaban para conseguir lo que querían. Pero había algo en él ahora, una fragilidad genuina, que tocó una parte de ella que creía haber muerto 2 años antes. ¿Realmente quiere conocerme?, preguntó ella finalmente. ¿No la versión que sus investigadores crearon? ¿No la fantasía que construyó en su cabeza, sino quién soy realmente? Sí, dijo él. Y por primera vez en décadas, Alejandro Garza dijo algo sin calcular sus efectos o consecuencias. Sofía respiró hondo, tomando una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Entonces, encuéntreme en el Museo Nacional de Arte el domingo a las 10 de la mañana, dijo, aceptando finalmente el libro. Y deje su mundo en el auto. A donde vamos, su poder no significa nada. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de terror y exaltación que no experimentaba desde niño. Por primera vez en su vida, había recibido una invitación a un territorio donde no tenía control, donde sería juzgado no por lo que poseía, sino por quién era. Mientras Sofía se alejaba, con el libro contra el pecho, Alejandro se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. No había vuelta atrás. El hombre que entraría en ese museo el domingo no sería el mismo que había hecho aquel comentario despreciable semanas antes. Y extrañamente, eso no lo asustaba, lo liberaba. El acto primero llegaba a su fin con Alejandro Garza, por primera vez en décadas, genuinamente vulnerable, listo para descubrir si un hombre construido sobre poder y mentiras podría aprender a amar a través de la verdad. El domingo amaneció gris sobre la Ciudad de México, con nubes bajas que parecían presagiar cambio. Alejandro Garza estacionó su Mercedes negro frente al Museo Nacional de Arte y permaneció sentado por unos minutos, observando la fachada neoclásica que había pasado cientos de veces sin verla realmente. Hoy, el edificio lo intimidaba como una fortaleza de conocimiento de la que siempre se había mantenido distante. Encontró a Sofía en el vestíbulo principal, de pie frente a una escultura de bronce que no pudo identificar. Llevaba un vestido sencillo de color terracota y un echarpe que realzaba sus ojos oscuros. Sin maquillaje elaborado ni joyas costosas, poseía una belleza natural que hacía que las socialites de su círculo parecieran muñecas de porcelana. Puntual, dijo ella, sin voltear. Buena cualidad en un hombre poderoso. Sofía, comenzó él, pero ella levantó una mano. Aquí no eres el magnate Alejandro Garza, dijo, girándose finalmente para enfrentarlo. Aquí eres solo un hombre tratando de entender el arte. ¿Puedes hacer eso? Alejandro respiró hondo y asintió. Enséñame. Las 2 horas siguientes fueron una revelación. Sofía lo guió a través de las galerías como una sacerdotisa, iniciando a un neófito en los misterios sagrados. Frente a cada obra, hablaba no solo de técnica o historia, sino del alma detrás de la creación, del sufrimiento y la alegría que daban vida a los lienzos muertos. ¿Ves esta pintura de José María Velasco?, dijo, deteniéndose ante un paisaje del Valle de México. No es solo una representación, es una declaración de amor a la patria hecha por un hombre que sabía que el país que amaba estaba cambiando para siempre. Alejandro miró la obra con nuevos ojos, tratando de ver más allá de la simple representación visual. ¿Cómo sabes eso? Porque yo también he amado algo que estaba perdiendo, respondió Sofía, su voz cargada de melancolía. Y porque aprendí que el arte verdadero nace de la pasión auténtica, no del cálculo comercial. La indirecta fue sutil, pero él la sintió. ¿Estás hablando de mi empresa? Estoy hablando de la diferencia entre crear y explotar, dijo ella, moviéndose a la siguiente sala. Tu imperio se alimenta de emociones manipuladas. El arte verdadero nace de emociones genuinas. En la sala de arte moderno, Sofía se detuvo ante una obra de Diego Rivera, no uno de los murales famosos, sino un retrato íntimo de una mujer indígena cargando flores. Mi tesis de maestría fue sobre él, dijo, su voz suavizándose, sobre cómo artistas como Rivera y los constructivistas rusos usaron el arte para dar voz a los que no la tienen. Y tú intentaste hacer lo mismo, dijo Alejandro, comprendiendo de repente, con tu investigación sobre las falsificaciones. Sofía se giró hacia él, sorprendida por su perspicacia. Realmente leíste mis artículos, cada palabra, y entendí que no solo estabas exponiendo fraudes, estabas defendiendo la integridad del arte mexicano contra personas que lo ven solo como una mercancía. Por un momento, el muro entre ellos vaciló,
Sofía vio algo en sus ojos que no esperaba. Comprensión genuina. «Ven», dijo impulsivamente. «Quiero mostrarte algo». Lo llevó a una pequeña sala en la parte trasera del museo, donde una exposición temporal exhibía arte contemporáneo mexicano. «Esta es Esperanza Morales», dijo, deteniéndose ante una instalación hecha de materiales reciclados. «Una artista de Nezahualcóyotl que transforma la basura en poesía visual. ¿Sabes cuánto vale una obra suya?». Alejandro negó con la cabeza. «Nada, en el mercado tradicional. Porque no tiene nombre, no tiene padrinos poderosos, no encaja en lo que los coleccionistas consideran una inversión segura. Pero mira esto». La instalación era un árbol hecho de botellas de plástico y alambres de cobre, con pequeñas luces LED que parpadeaban como luciérnagas. Era simple, pero había algo en ella que tocaba directamente el corazón. «Es hermoso», admitió Alejandro, sorprendido por la sinceridad de su propia reacción. «Es honesto», corrigió Sofía. «Y eso es lo que separa el arte verdadero de la falsificación. No es cuestión de técnica o valor de mercado, es cuestión de alma». Salieron del museo a media tarde, caminando lentamente por las calles del centro histórico. Sofía lo llevó por callejones que él nunca había pisado, mostrándole murales de artistas desconocidos, galerías minúsculas donde jóvenes creadores exponían obras que jamás verían una subasta internacional. «Este es el México que nunca ves desde tu torre de cristal», dijo ella, deteniéndose ante un mural que retrataba la lucha de los trabajadores migrantes. «Es el México que tus medios ignoran porque no genera ganancias». «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Alejandro. Sofía lo estudió por un largo momento antes de responder. «Porque quiero saber si eres capaz de ver belleza sin valor comercial, si puedes emocionarte con algo que no puedes poseer o controlar». Terminaron el día en una pequeña cantina en Coyoacán, bebiendo mezcal y comiendo tacos de un puesto callejero. Era el ambiente más sencillo en el que Alejandro había estado en años, pero también donde se sintió más relajado. «Cuéntame de tu familia», dijo Sofía, rompiendo el cómodo silencio que se había establecido. «Mi padre construyó la empresa de la nada», comenzó Alejandro. Era un hombre duro, pragmático. Decía que los sentimientos eran un lujo que no podíamos permitirnos. ¿Y tú le creíste? «Por mucho tiempo, sí. Hasta esta tarde». Sofía inclinó la cabeza, curiosa. «Hoy me di cuenta de que pasé 20 años construyendo un imperio basado en todo lo que mi padre me enseñó», continuó él. «Poder, control, pragmatismo absoluto. Pero nunca me detuve a preguntar si eso era lo que realmente quería. ¿Y qué es lo que quieres?». La pregunta de Sofía era suave, pero cargada de significado. Alejandro la miró. Sus ojos inteligentes, sus manos delicadas que gesticulaban mientras hablaba de arte, la pasión genuina que irradiaba cuando discutía algo en lo que creía. «Quiero aprender a ver el mundo como tú lo ves», dijo, «con esa integridad, esa capacidad de emocionarte con cosas que no tienen precio». «Es peligroso», advirtió Sofía. «Una vez que empiezas a ver la verdad, ya no puedes ignorarla. Y la verdad sobre tu mundo no es bonita». «Lo sé», dijo Alejandro. «Leí sobre lo que te pasó, sobre cómo destruyeron tus denuncias». El rostro de Sofía se endureció. «Entonces sabes qué tipo de personas son tus aliados. Ricardo Morales, el secretario Herrera, todos ellos saben que estoy en la ruina, destruida profesionalmente, pero aún me consideran lo suficientemente peligrosa como para enviarme recados». «¿Qué tipo de recados?». «Del tipo que me recuerdan que me quede callada si quiero seguir trabajando en esta ciudad». Alejandro sintió una furia fría instalarse en su pecho. «¿Todavía te están amenazando?». «No abiertamente, pero el mensaje es claro». Sofía bebió su mezcal de un solo trago. «Por eso trabajo como mesera. Por eso no puedo volver a la vida académica. Porque hombres poderosos como tú decidieron que sé demasiado. Yo no soy como ellos», dijo Alejandro, pero las palabras sonaron vacías incluso para él. «¿No?». Sofía rió amargamente. «Tu empresa censuró 3 reportajes sobre irregularidades en el mercado del arte en los últimos 2 años. ¿Cuántos artículos sobre corrupción cultural archivaste para proteger a tus anunciantes?». Alejandro no pudo responder porque sabía que ella tenía razón. Cada acusación era cierta. «¿Por qué estás aquí conmigo entonces?», preguntó él finalmente. Sofía se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando sus manos. «Porque por primera vez en 2 años, alguien me miró como si fuera más que una amenaza o una víctima», dijo finalmente. «Y porque, a pesar de todo lo que sé de ti, creo que quizás podría ser diferente». Cuando se despidieron en la puerta del apartamento de ella en Coyoacán, Alejandro sintió que había cruzado una frontera invisible. El hombre que regresaría a su penthouse en Lomas de Chapultepec no era el mismo que había entrado en aquel museo por la mañana. Sofía
dijo antes de que ella entrara. ¿Puedo verte de nuevo? Ella se giró, estudiando su rostro bajo la luz dorada del atardecer. Eso significaría renunciar a algunas ilusiones cómodas sobre quién eres y lo que representas. Quizás ya es hora, respondió él. Sofía sonrió por primera vez desde que se conocieron. Una sonrisa genuina, sin defensas ni cálculos. Entonces sí, Alejandro, puedes verme de nuevo. Los 2 meses siguientes fueron los más intensos de la vida de Alejandro Garza. Sus tardes con Sofía se convirtieron en el centro gravitacional alrededor del cual orbitaba el resto de su existencia. Ella lo llevaba a lugares que nunca había imaginado que existían. Talleres clandestinos en la Doctores, performances de arte experimental en bodegas abandonadas de Iztapalapa, veladas de poesía en librerías microscópicas de la Roma Norte. Más perturbador aún era el efecto que esto comenzaba a tener en su trabajo. Durante una reunión editorial, cuando su equipo discutía cómo abordar una denuncia de corrupción que involucraba a uno de sus mayores anunciantes, Alejandro se encontró cuestionando por primera vez en décadas. ¿Por qué no investigamos adecuadamente?, preguntó, interrumpiendo la planificación para minimizar el escándalo. Su directora de periodismo, Elena Vargas, una veterana de 50 años que hacía mucho había aprendido a navegar las aguas turbias de la empresa, lo miró con sorpresa. Patrón, el señor Morales es nuestro tercer mayor anunciante. Una investigación agresiva podría revelar la verdad, completó Alejandro. ¿No es para eso que existe el periodismo? El silencio en la sala fue ensordecedor. Elena intercambió miradas preocupadas con otros ejecutivos. Había rumores sobre los cambios en el comportamiento del jefe, sobre su obsesión con aquella mesera, pero nadie esperaba que afectara directamente los negocios. Señor Garza, dijo con cautela el director financiero, nuestros compromisos contractuales. No me interesa, cortó Alejandro. Quiero una investigación real. Elena, ¿eres periodista o publirelacionista? Elena parpadeó, recordando de repente por qué había elegido esta profesión 30 años antes. Periodista, señor. Entonces, haz periodismo. Esa misma semana, Alejandro tomó una decisión aún más radical. Buscó al profesor Benítez, mentor de Sofía, en su modesta casa en Ciudad Universitaria. El hombre de 70 años que lo recibió tenía ojos perspicaces detrás de unos gruesos lentes y una dignidad que ni la jubilación forzada había logrado quebrar. Señor Garza, dijo Benítez, indicándole que se sentara en la sala repleta de libros. ¿A qué debo el honor? Quiero saber sobre Sofía, dijo Alejandro directamente, sobre lo que realmente le pasó. El profesor lo estudió por un largo momento. ¿Por qué un hombre como usted se interesaría por una académica fracasada? Porque la amo, dijo Alejandro, sorprendido por la facilidad con que salieron las palabras. Era la primera vez que lo admitía, incluso para sí mismo. Benítez se recostó en el sillón, revaluando al hombre que tenía enfrente. Sofía fue la alumna más brillante que he tenido en 40 años de enseñanza, dijo finalmente. Su disertación sobre las conexiones entre el muralismo mexicano y las vanguardias rusas era revolucionaria. Tenía ofertas de postdoctorado en París, Londres, Nueva York. ¿Qué pasó? Descubrió algo que debería haber permanecido enterrado. Benítez se levantó, caminando hacia un estante de donde sacó una carpeta amarillenta. Documentos que probaban que la red de falsificación no solo involucraba a algunos coleccionistas codiciosos. Era un esquema sistemático que incluía autoridades culturales, casas de subastas internacionales, incluso algunos museos respetables. Alejandro hojeó los documentos que Benítez le entregó. Informes técnicos, análisis químicos, correspondencia interceptada. Era un expediente completo que probaba un fraude a escala industrial. ¿Por qué guardó esto? Porque creí que algún día la verdad importaría más que el dinero, dijo el profesor con amargura. ¡Qué tonto fui! ¿Y Sofía llevó esto a las autoridades? Primero a mí, luego al director del museo, después a la policía, a la prensa. Benítez volvió a sentarse, pareciendo de repente más viejo. La reacción fue rápida y brutal. Su investigación fue desacreditada por expertos que surgieron de la nada. Amenazas veladas, luego abiertas. El museo la despidió por conducta inapropiada. La universidad canceló su doctorado por problemas metodológicos. ¿Y usted? Me ofrecieron una jubilación anticipada con todos los beneficios si no hacía ruido, o un despido justificado si insistía en defender a mi alumna. Benítez rió sin humor. Elegí la cobardía, señor Garza. Elegí mi pensión en lugar de la verdad. Alejandro cerró la carpeta, sintiendo el peso de la responsabilidad. Estos nombres aquí, reconozco a la mayoría, son anunciantes de mi empresa, y amigos suyos, me imagino. Lo eran, dijo Alejandro con firmeza.
Profesor, me gustaría hacerle una propuesta. Una semana después, la bomba explotó. En una conferencia de prensa convocada apresuradamente en la sede del Grupo Garza Comunicaciones, Alejandro hizo algo impensable para un magnate de los medios. Admitió públicamente que se había equivocado. Durante años, mi empresa priorizó las relaciones comerciales sobre la responsabilidad periodística, dijo, enfrentando las cámaras con una serenidad que sorprendió incluso a sus empleados. Silenciamos voces que debieron haber sido escuchadas. Protegimos intereses que debieron haber sido expuestos. El murmullo en la sala era ensordecedor. Los periodistas de la competencia apenas podían creer lo que estaban escuchando. A partir de hoy, el Grupo Garza cambiará su política editorial. Ya no protegeremos a anunciantes o aliados cuando estén involucrados en actividades cuestionables. La verdad será nuestra única lealtad. Una reportera de una televisora rival levantó la mano. Señor Garza, ¿este cambio repentino tiene relación con los rumores sobre su relación con la excuradora Sofía Ramírez? Alejandro respiró hondo. Este era el momento sin retorno. Sofía Ramírez es la mujer más íntegra que he conocido, dijo. Perdió su carrera porque tuvo el valor de exponer la verdad cuando hombres poderosos prefirieron el silencio. Si mi relación con ella me enseñó a ver mis propios errores, entonces sí, ella influyó en esta decisión. ¿Está confirmando la relación? Alejandro miró directamente a la cámara. Estoy confirmando que Sofía Ramírez será la nueva directora del Instituto Garza para la Preservación Cultural, una fundación que crearemos para investigar y combatir el fraude en el mercado del arte mexicano. El caos que siguió fue indescriptible. Los reporteros gritaban preguntas, los teléfonos sonaban incesantemente, los asesores corrían de un lado a otro tratando de controlar los daños. Pero Alejandro se mantuvo en calma en el centro de la tormenta. Entonces hizo algo que selló definitivamente su destino. Cuando Sofía apareció en la entrada del auditorio, claramente conmocionada por haber sido mencionada sin previo aviso, Alejandro bajó del podio y caminó hacia ella. Ante todas las cámaras, frente a todo el país, la besó. No fue un beso calculado para las cámaras, sino algo urgente y desesperado, como si se estuviera aferrando a lo único real en un mundo de fachadas. Sofía, tras un momento de parálisis, correspondió, sus manos encontrando el rostro de él con una ternura que contrastaba con la brutalidad del momento. Cuando se separaron, el flash de las cámaras era como un relámpago. Alejandro tomó la mano de Sofía y se giró hacia los periodistas. Ahora tienen su titular, dijo. El magnate de los medios que eligió el amor sobre las ganancias. Esa noche, en su penthouse, hicieron el amor por primera vez. No fue solo físico, fue la fusión de dos mundos, dos almas que habían encontrado en la otra el valor para ser auténticas. Sofía lloró después, no de tristeza, sino de alivio por sentir finalmente que ya no estaba sola en su lucha. ¿Sabes lo que hiciste hoy?, preguntó ella, acurrucada en sus brazos. Comencé una guerra, respondió Alejandro. Contra gente que no perdona traiciones. ¿Te arrepientes? Él la besó en la frente, respirando el perfume de su cabello. Por primera vez en mi vida, no me arrepiento de nada. Pero afuera, en la oscuridad de la ciudad, los teléfonos sonaban en oficinas lujosas. Hombres poderosos se reunían en salones con vista al Paseo de la Reforma, planeando la destrucción de quien se había atrevido a desafiarlos. La guerra que Alejandro había declarado apenas comenzaba. La luna de miel duró exactamente 16 días. La primera represalia llegó disfrazada de periodismo de investigación. Una revista de chismes publicó un reportaje devastador sobre la mesera que sedujo al magnate, con fotos de Sofía en situaciones comprometedoras. Ella saliendo de su casa a las 6 de la mañana con el uniforme arrugado, discutiendo con un hombre en la calle. En realidad, su casero cobrándole el alquiler atrasado, abrazada a un joven desconocido, su primo de 15 años. Los pies de foto eran veneno puro. La calculadora. De mesera a millonaria, el golpe perfecto. El artículo pintaba a Sofía como una oportunista que había seducido a Alejandro para destruir su empresa por venganza personal. No leo esta basura, dijo Sofía, empujando la revista que Alejandro le había llevado para mostrársela. Pero sus manos temblaban y él podía ver lágrimas de rabia en sus ojos. Es mentira, dijo él, sentándose a su lado en el sofá de su penthouse. Todo el mundo sabe que es mentira. ¿Todo el mundo? Sofía rió amargamente. Alejandro, vives en una burbuja. La mayoría de la gente no me conoce. Para ellos, soy exactamente lo que dice este artículo. Tenía razón. En las calles, Sofía comenzó a ser reconocida, y no de forma positiva. Miradas de desprecio en el mercado, susurros maliciosos en el metro, incluso su vecina anciana, que siempre había sido amable, ahora cruzaba la calle para evitarla.
La segunda ola de ataques fue más sofisticada. Los anunciantes comenzaron a cancelar contratos con el Grupo Garza, alegando reposicionamiento estratégico. El precio de las acciones de la empresa se desplomó un 15% en una semana. Rumores sobre inestabilidad en el liderazgo se extendieron por los círculos financieros como un virus. Es temporal, insistió Alejandro durante una reunión de emergencia con su junta directiva. Cuando lancemos el instituto y comencemos las investigaciones reales, recuperaremos la credibilidad. ¿Qué investigaciones?, preguntó el director financiero, nervioso. Alejandro, sin recursos, sin anunciantes, ¿cómo vamos a mantener la operación? Vendemos activos no esenciales, recortamos costos, nos enfocamos en lo esencial. ¿Y si no es suficiente? Alejandro miró los rostros preocupados alrededor de la mesa, personas que habían trabajado con él durante años, que dependían de la empresa para mantener a sus familias. Entonces encontraremos otra forma. Pero la presión estaba cobrando su precio. Alejandro llegaba a casa exhausto, pasaba horas al teléfono tratando de salvar contratos. Dormir se había convertido en un lujo raro. Sofía veía al hombre que amaba consumirse y se sentía devorada por la culpa. Quizás deberíamos distanciarnos públicamente, sugirió ella una noche, mientras él examinaba informes financieros en la mesa del comedor. Hasta que las cosas se calmen. Alejandro levantó la vista de los papeles. ¿Es eso lo que quieres? Quiero que no lo pierdas todo por mi culpa. Sofía se levantó, caminando hacia ella. No estoy perdiendo nada, estoy descubriendo lo que realmente importa. Pero incluso mientras lo decía, Alejandro podía sentir las paredes cerrándose. La tercera ofensiva fue la más cruel. Atacaron directamente a Sofía a través de las personas que amaba. El profesor Benítez recibió una visita de auditores de la universidad, cuestionando irregularidades en su jubilación. Su pensión fue suspendida en espera de investigación. El primo de Sofía, un joven artista que vendía obras en ferias de arte, vio su estudio improvisado, clausurado por violaciones de zonificación. Incluso la dueña de la cantina donde Sofía y Alejandro habían cenado en su primera cita, comenzó a recibir inspecciones sanitarias semanales. «Están destruyendo a todo el que se acerca a mí», dijo Sofía, llorando tras descubrir que su antiguo profesor había sido hospitalizado por estrés, como en 2019, pero peor. «No lo lograrán», prometió Alejandro, pero sus palabras sonaron vacías incluso para él. La gota que derramó el vaso llegó en forma de oferta. Ricardo Morales, el industrial cuyo esquema de falsificación Sofía había expuesto, pidió una reunión para resolver las diferencias como caballeros. Se encontraron en el mismo restaurante donde todo había comenzado, El Ánima, en una ironía que no pasó desapercibida para ninguno de los dos. «Alejandro», dijo Morales, sonriendo como un cocodrilo, «¿qué situación tan innecesaria hemos creado? No creamos nada, Ricardo. Tú has falsificado arte durante años y yo finalmente decidí exponerlo». «¿Exponerlo?», Morales rió. «¿Basado en qué? ¿En el testimonio de una mujer desacreditada que ha perdido la razón? ¿En la palabra de un profesor jubilado que nunca tuvo relevancia académica? Basado en evidencia concreta». «¿Qué evidencia? ¿Esos papeles que guardó el viejo profesor?» «Alejandro, por favor. Los documentos se pueden falsificar. Los expertos se pueden comprar. Deberías saberlo mejor que nadie». Morales se inclinó hacia adelante, su tono volviéndose más íntimo y amenazador. «Construiste un imperio protegiendo a hombres como yo. ¿Ahora quieres destruirlo todo por una mujer que te ha embrujado? Sé racional». «Estoy siendo racional por primera vez en décadas. Entonces sé práctico». Morales abrió una carpeta y deslizó un documento sobre la mesa. «Una oferta de compra por tu empresa. Precio justo, por encima del valor de mercado actual. Sales con dignidad, rico, libre para vivir tu pasión sin arrastrar a cientos de empleados al abismo». Alejandro miró las cifras. Era una oferta generosa, lo suficientemente generosa como para comprar su silencio y eliminar la amenaza que representaba. ¿Y si me niego? Entonces las cosas empeorarán mucho para todos a tu alrededor. Para Sofía, para tus empleados, para cualquiera lo suficientemente tonto como para apoyarte. Morales cerró la carpeta. «Piénsalo bien, Alejandro. ¿A cuántas personas estás dispuesto a sacrificar por tu romance?» Esa noche, Alejandro regresó a casa cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Encontró a Sofía en la cocina, preparando la cena con los ingredientes sencillos que quedaban en la despensa. Ella había insistido en no dejarlo gastar dinero en lujos mientras la empresa se desangraba. «¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó ella, sin apartar la vista de la estufa. Ricardo hizo una oferta. Las manos de Sofía se inmovilizaron sobre la sartén. «¿Qué tipo de oferta?» «Para comprar la empresa, por un precio alto».
Sofía se giró lentamente, estudiando su rostro. ¿Y lo estás considerando? No era una pregunta, sino una constatación. Lo conocía lo suficiente como para leer los matices de su expresión. Sofía, si seguimos así, no podré proteger a nadie. Ni a ti, ni a mis empleados, ni siquiera al profesor Benítez. Alejandro se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. Quizás él tenga razón. Quizás estoy siendo egoísta. ¿Egoísta? La voz de Sofía era peligrosamente baja. ¿Llamas egoísmo a tratar de hacer lo correcto? Llamo egoísmo a arriesgar la vida de personas inocentes por mis sentimientos. Sofía apagó el fuego y se sentó frente a él. Alejandro, mírame. Cuando él levantó la vista, continuó. Lo que Ricardo está haciendo, las amenazas, la presión, la destrucción sistemática de cualquiera que lo desafíe, es exactamente lo que me hicieron a mí hace 2 años. Y funcionó porque estaba sola. Ya no estás sola. No, no lo estoy. Y tú tampoco. Elena Vargas me buscó ayer. Quiere publicar la investigación sobre el esquema, incluso si eso significa el fin de la empresa. 3 periodistas veteranos se ofrecieron a trabajar gratis hasta que tengamos fondos. Incluso algunos anunciantes más pequeños se pusieron en contacto, diciendo que admiran nuestra postura. Alejandro negó con la cabeza. No es suficiente. No contra el poder que ellos tienen. Quizás no, pero al menos lo intentamos. Sofía extendió la mano, tocando la de él. Alejandro, si vendes ahora, será como si yo hubiera perdido de nuevo. Como si todo el sufrimiento de los últimos 2 años no hubiera significado nada. ¿Y si no vendo y lo perdemos todo? ¿Y si Ricardo cumple sus amenazas y te lastima? Entonces al menos habremos luchado. Los ojos de Sofía brillaban con lágrimas no derramadas. Tú me enseñaste que hay algo más importante que la supervivencia. Existe la dignidad. Existe la posibilidad de mirarse en el espejo y que te guste la persona que ves. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que cambiaría no solo sus vidas, sino las de cientos de personas que dependían de él. Cuando los abrió, encontró a Sofía observándolo con una expresión de amor y fe que casi le rompió el corazón. Si nos mantenemos juntos en esto y lo perdemos todo, entonces lo perdemos juntos, dijo ella simplemente, y lo reconstruimos juntos. Alejandro la atrajo a sus brazos, hundiendo el rostro en su cabello. Te amo, murmuró, y tengo tanto miedo de no ser lo suficientemente fuerte para protegerte. No necesitas protegerme, susurró Sofía. Necesitas luchar a mi lado. Esa noche, no hicieron el amor, simplemente se abrazaron en la oscuridad. 2 guerreros antes de la batalla final, extrayendo fuerza el uno del otro para lo que estaba por venir. Alejandro tomó su decisión en silencio, escuchando la respiración de Sofía mientras dormía. No vendería, no retrocedería. Aunque significara perderlo todo, lucharía por la verdad que ella le había enseñado a ver. Y si caía, caería de pie, al lado de la mujer que había transformado su alma. La guerra continuaría, pero ahora sabía por qué estaba luchando. La sala de juntas del Grupo Garza nunca había presenciado un enfrentamiento como aquel. A un lado de la mesa, Ricardo Morales y sus aliados, 3 miembros de la junta directiva comprados con promesas de ganancias futuras. Al otro, Alejandro, flanqueado solo por Elena Vargas y una grabadora digital que registraría cada palabra de la batalla final. Alejandro, dijo Morales con falsa cordialidad, espero que hayas reconsiderado nuestra conversación de ayer. Lo he reconsiderado, respondió Alejandro, con voz firme, y he decidido que prefiero quebrar luchando por la verdad que enriquecerme, perpetuando mentiras. La sonrisa de Morales desapareció. Entonces me has forzado la mano. Hizo un gesto, y uno de sus abogados colocó una pila de documentos sobre la mesa. Demanda por difamación, calumnia y daños morales. 3 anunciantes retirando contratos simultáneamente. Y esto, Morales deslizó una fotografía sobre la mesa. Tu novia entrando al apartamento de un hombre desconocido a las 2 de la madrugada. Alejandro miró la foto falsificada sin parpadear. Patético, Ricardo, incluso para ti. Los periódicos de mañana no pensarán lo mismo. Qué lástima que no habrá un mañana para esa versión de la historia. Alejandro encendió la grabadora. Elena, por favor, reproduce la grabación. La voz de Morales llenó la sala, clara e incriminatoria. Los documentos se pueden falsificar. Los expertos se pueden comprar. Deberías saberlo mejor que nadie. El silencio fue ensordecedor. Morales palideció, dándose cuenta de que había caído en su propia trampa. Eso no prueba nada, balbuceó. Prueba lo suficiente, dijo Alejandro, levantándose, junto con los documentos que el profesor Benítez guardó, los análisis químicos que confirman las falsificaciones,
y los testimonios de 3 de tus empleados que decidieron cooperar a cambio de inmunidad. Morales se levantó también, su rostro contorsionado por la furia. No sabes con quién te estás metiendo, Garza. Puedo destruirte a ti y a esa zorra que... La frase nunca se completó. Alejandro cruzó la mesa en 2 pasos y agarró a Morales por la corbata. Termina esa frase, dijo en voz baja, y no habrá poder en México que te proteja de mí. Elena tocó el brazo de Alejandro. Patrón, deja que la justicia se encargue de él. Alejandro soltó a Morales, que se tambaleó hacia atrás. Tienes razón, Elena. A partir de ahora, dejaremos que la verdad hable por sí misma. 3 meses después, el Grupo Garza había perdido el 40% de sus ingresos, pero había ganado algo infinitamente más valioso: credibilidad. La investigación sobre el esquema de falsificación resultó en el arresto de 5 personas, incluido un alto funcionario del gobierno, y en la recuperación de obras de arte valoradas en $50 millones. Sofía fue nombrada oficialmente directora del Instituto Garza para la Preservación Cultural, con un presupuesto modesto pero suficiente para comenzar un trabajo serio de combate a la corrupción en el mercado del arte. Su primer acto fue reintegrar al profesor Benítez como consultor principal, devolviéndole no solo su salario, sino su dignidad. ¿Cómo te sientes siendo una ejecutiva?, preguntó Alejandro, encontrándola en su nueva oficina, una sala sencilla pero repleta de libros y catálogos de arte. Como si finalmente estuviera haciendo para lo que nací, respondió ella, levantándose para besarlo. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes siendo un periodista de verdad? Alejandro sonrió, asustado y exaltado al mismo tiempo. Ayer Elena me mostró 3 investigaciones que podrían costarnos otros anunciantes importantes. ¿Y vas a publicarlas? Todas. La verdad no es negociable. Sofía lo abrazó, respirando el aroma familiar de su cuello. Tu madre llamó hoy. Quiere conocernos mejor. Ella siempre fue más inteligente que yo. Debe haberse dado cuenta de que eres lo mejor que me ha pasado. Alejandro. Sofía se apartó ligeramente, con los ojos brillantes. Tengo algo que contarte. Él esperó, intrigado por la expresión en su rostro. El Museo de Arte Moderno de París me ofreció una exposición individual sobre arte mexicano contemporáneo auténtico versus falsificaciones históricas. Es una oportunidad única para mostrar al mundo el trabajo que estamos haciendo. Sofía, eso es increíble. Te mereces eso y mucho más. Solo acepto si vienes conmigo, como mi socio en todo. Alejandro se arrodilló ante ella, sacando de su bolsillo un anillo sencillo que había pertenecido a su abuela. ¿Entonces vamos a París como marido y mujer? Las lágrimas de Sofía fueron su respuesta incluso antes que las palabras. Sí, Alejandro. Sí a todo. El Palacio de Bellas Artes estaba transformado para la ocasión. Banners discretos anunciaban tanto el lanzamiento oficial del Instituto Garza como la exposición Autenticidad y Falsificación, un viaje a través del arte mexicano, curada personalmente por Sofía. Era una noche de septiembre y la élite cultural de la ciudad se mezclaba con estudiantes, artistas emergentes y periodistas genuinamente interesados en la historia que se estaba contando. Alejandro observaba a Sofía desde el otro lado del salón, radiante en un vestido azul marino que realzaba sus ojos. Conversaba animadamente con un grupo de jóvenes artistas, explicando los detalles técnicos que diferenciaban una obra original de una falsificación hábilmente ejecutada. Ya no era la mesera traumatizada que lo había enfrentado meses antes, ni la académica destruida que lloraba en su apartamento en Coyoacán. Era una mujer completa, segura, finalmente en su elemento. «Bonita noche», dijo una voz familiar. Alejandro se giró para encontrar a Elena Vargas, elegante en su vestido negro, sosteniendo una copa de vino. «Elena, ¿cómo van las cifras de la investigación especial sobre corrupción cultural? 3 millones de visualizaciones en línea, 500,000 interacciones en redes sociales y 12 ofertas de colaboración editorial internacional». Elena sonrió. «Parece que la verdad vende mejor de lo que imaginábamos. ¿Y los anunciantes tradicionales? Algunos han vuelto. Los otros, francamente, no hacen falta. Tenemos una audiencia nueva, más comprometida, que realmente valora el periodismo íntegro». El profesor Benítez se acercó, caminando con más firmeza de la que había demostrado en meses. La recuperación de su dignidad profesional había obrado milagros en su salud. «Alejandro, mi joven amigo», dijo, golpeando el hombro del magnate con afecto paternal. «Mira lo que Sofía ha creado aquí. En 6 meses ha transformado un escándalo en educación, una venganza en justicia». Alejandro observó la exposición a su alrededor. Paneles educativos explicaban cómo identificar falsificaciones. Monitores mostraban documentales sobre la importancia de la preservación cultural.
y jóvenes guías, muchos de ellos estudiantes de arte que Sofía había contratado, explicaban pacientemente las diferencias entre autenticidad e imitación. «Profesor», dijo Alejandro, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro. ¿Usted me perdona? ¿Por haber sido parte del sistema que casi destruyó a su alumna?» Benítez estudió el rostro del hombre más joven por un largo momento. «Alejandro, el perdón se da a quienes piden disculpas. La redención se conquista a través de acciones. Tú no solo pediste perdón, cambiaste tu vida entera para merecerlo». En ese momento, Sofía se acercó, su rostro iluminado por la satisfacción de una misión cumplida. «Caballeros, ¿puedo robarme a mi prometido por unos minutos? Tenemos un discurso que dar». Subieron juntos al pequeño escenario montado en el centro del salón. El murmullo de la multitud disminuyó gradualmente hasta que un silencio respetuoso se apoderó del ambiente. «Hace un año», comenzó Alejandro, su voz resonando claramente por el sistema de sonido. «Yo era un hombre que confundía poder con éxito, silencio con sabiduría. Me tomó décadas aprender que la verdad no es una mercancía, es una responsabilidad». Sofía tomó el micrófono. «Y yo era una mujer que creía que la justicia era imposible cuando nos enfrentamos a sistemas corruptos. Aprendí que la justicia no es imposible, solo es más difícil, y requiere que no luchemos solos». Se alternaron, contando la historia de su viaje no como un romance, sino como una transformación colectiva. Hablaron sobre los riesgos de la complacencia, sobre la importancia de cuestionar las narrativas establecidas, sobre el poder de la integridad individual para inspirar cambios sistémicos. «Este instituto», concluyó Sofía, «no se trata de nosotros. Se trata de asegurar que los futuros investigadores, futuros periodistas, futuros ciudadanos, tengan las herramientas y el apoyo necesarios para elegir la verdad, incluso cuando es inconveniente. Y sobre probar», añadió Alejandro, «que el amor y la justicia no son lujos románticos, son fuerzas capaces de transformar el mundo». El aplauso fue largo y sincero. Mientras bajaban del escenario, tomados de la mano, Sofía susurró: «Lo logramos, Alejandro. Realmente lo logramos». «No», corrigió él, besando su sien. «Lo estamos logrando, un día a la vez». A la salida del evento, mientras saludaban a los últimos invitados, Alejandro se dio cuenta de que ya no sentía el peso del poder sobre sus hombros, sino algo mucho más ligero e infinitamente más fuerte, el peso de la responsabilidad elegida conscientemente, compartida con quien amaba, dirigida hacia algo más grande que ellos mismos. Era, finalmente, un hombre completo. Y así termina la historia de Alejandro Garza y Sofía Ramírez, un viaje que nos recuerda que la verdadera transformación comienza cuando tenemos el valor de cuestionar no solo el mundo que nos rodea, sino nuestros propios privilegios y complacencias. Si esta historia de redención y amor tocó tu corazón, si crees que la integridad y la justicia son valores que merecen ser celebrados, ayúdanos a difundir este mensaje. Dale me gusta a este video para mostrar que las historias de transformación importan. Suscríbete al canal para más narrativas que exploran los temas más profundos de la experiencia humana. Compártelo con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para elegir la verdad sobre la conveniencia. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿cuál fue el momento en tu vida en que tuviste que elegir entre lo que era fácil y lo que era correcto? Tus historias enriquecen nuestra comunidad e inspiran a otras personas a encontrar el valor en sus propios viajes de transformación. Porque, al final, todas las mejores historias tratan sobre eso, el valor de convertirnos en quienes realmente somos.